El millonario, entre la vida y la muerte, despierta al oír a mendiga negra cantar con voz virgen. La noticia corrió como un rayo por Bahía. Bruno Álvarez, el magnate del agronegocio, yacía en coma tras un trágico accidente de helicóptero. La vida del hombre que había conquistado tierras fértiles y fortunas inmensas pende de un hilo, y el mundo observaba en silencio. Las redes sociales estallaban con rumores. ¿Qué se sentirá estar entre la vida y la muerte?, preguntaban muchos, mientras las luces de su mansión titilaban como un faro de esperanza en la noche. El hospital se había convertido en un santuario de expectación. Algunos afirmaban haber visto a un ángel aparecer junto a la cama de Bruno, mientras otros hablaban del eco de un canto suave que parecía flotar en el aire. Era María Luisa, su niñera, una joven de orígenes humildes, que sin renunciar a su verdadera esencia, cantaba con una voz pura, intocable. Su melodía, como agua cristalina, alcanzaba cada rincón del alma. Recordaba a su madre, su mirada amorosa, a su hermano cuya risa llenaba de vida cada rincón. Pero a medida que las memorias emergían, también lo hacía el dolor de la soledad. Las imágenes de Isabela y Sofía, sus sobrinas huérfanas, flotaban en su mente. Ellas eran su única conexión con el pasado. Mientras tanto, María Luisa se convertía en una figura materna no deseada, pero irresistible para las niñas. Le llenaba el vacío con su ternura y lo hacía sentir. A pesar de la distancia que solo el coma podía crear, cada día los murmullos de la gente llegaban hasta Bruno. ¿Qué dirían si supieran que esta mujer canta para él? Los murmullos se mezclaban con el ruido del hospital, en el que el amor genuino y la presión social chocaban como olas. María Luisa no se detendría, y a menudo Bruno podía sentir el tirón de su voz mientras luchaba por despertar. Finalmente, después de semanas de agonía, un parpadeo, un suspiro, despertó, como si alguien hubiera encendido una luz en él. Un torrente de emociones lo invadió. Amor, confusión y una necesidad abrumadora de encontrar a María Luisa. La ardiente pregunta lo consumía. ¿Qué dirían su familia y la sociedad si descubrieran su conexión? Decidido a romper las cadenas de las convenciones, se embarcó en un viaje a Salvador. Esperaba que el verdadero amor pudiera superar cualquier obstáculo. Pero justo cuando se sentía más confiado, un oscuro secreto de su pasado amenazaba con descarrilar sus planes y destruir todo lo que había comenzado a construir. Las dudas comenzaban a chisporrotear en su mente, y cuando miró hacia atrás, se dio cuenta de que el verdadero desafío no sería convencer al mundo, sino a sí mismo. ¿Podría finalmente abrazar su nuevo destino, o caerían las sombras de su pasado sobre ellos? La historia apenas comenzaba, y los ecos del amor y el dolor resonarían en sus corazones. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores. Ay, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Bruno, aún aturdido por el despertar, sintió que su corazón latía desbocado. Se estiró en la cama del hospital, buscando el rostro familiar de María Luisa, esa voz milagrosa que lo había arropado en su oscuro viaje. Pero en lugar de encontrarla a su lado, el aire se llenó de murmullos inquietos. La atmósfera era densa y una sensación de inminente desastre parecía flotar. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión. ¡Bruno, tu padre ha llegado! Una ola de confusión le atravesó el pecho. ¡Su padre! ¿Qué hacía allí? No había visto a ese hombre en años. Lo recordaba como un titán autoritario que había saludado al mundo desde su pedestal de riqueza.
pero que había aplastado su alma de un modo u otro. La última vez que se habían encontrado fue un duelo. Sin embargo, ahora allí estaba, empujando la puerta con una energía casi frenética, visiblemente alterado. ¿Qué has hecho, Bruno? Tienes que escucharme. Las voces de los médicos y las enfermeras se apagaron ante el caos que provocó la entrada de su padre. Los murmullos del pasillo se detuvieron. Todos se giraron hacia él, como si estuvieran a la espera de un espectáculo. ¡Basta! ¿Qué quieres?, Bruno gritó, sintiendo un nudo en la garganta. Es sobre María Luisa. La voz de su padre tembló. De repente la habitación se sintió más pequeña. Recuerdos de una infancia llena de odio y estruendo invadieron su mente. No puedo permitir que sigas con esta locura. No es quien tú crees que es. Los ojos de Bruno ardían. ¿Qué? ¿De qué hablas? Su voz me trajo de regreso. Ella es todo lo que tengo ahora. La rabia y el desespero se mezclaban en su interior. No, ella esconde un secreto, un oscuro secreto que podría destruirte. Su padre avanzó, sus manos temblaban. Ella es hija de uno de nuestros enemigos en el negocio del agronegocio. No lo verás, pero ella está jugando contigo. Planea usarte. El mundo de Bruno se detuvo. Su mente buscó respuestas, pero solo halló vacío. Eso no puede ser cierto. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un murmullo lejano. La verdad, aterradora y cruel, florecía. En su afán de aclarar las cosas, Bruno lo observó fijamente, buscando una pizca de duda en su rostro. Pero lo único que encontró fue la desesperación de un hombre que había guardado secretos durante años. ¿Era posible que su vida, esa conversación de amor que había empezado a forjarse, dependiera de un hilo tan frágil? En ese instante, la enfermera entró gritando: «¡Alguien llama a la puerta de emergencia!». Un hombre herido gravemente. El caos se desató mientras todos en la sala se movilizaban. El pánico se apoderó del lugar. Pero la atención de Bruno estaba en otra parte. En un rincón un celular vibraba. Era el de María Luisa. Se precipitó hacia él. Una escena más cargada de inminente tragedia que cualquier otra. Buscó su mensaje, un último hilo de esperanza en esa tormenta. Su corazón se detuvo cuando leyó: «Lo siento, Bruno. He ocultado la verdad. Te lo explicaré. Tal». Antes de que sea demasiado tarde, el mundo se desmoronaba. Todo lo que había creído estaba lleno de engaños. La voz suave y el canto que lo había despertado ahora se convertían en los ecos de su confusión. ¿Acaso el amor que había sentido era solo un espejismo? Con el corazón en un puño, miró a su padre, luego a la puerta, donde el rayo de esperanza se convertía en la más oscura de las sombras. La lucha ya no era solo por su amor, sino por su verdad. ¿Qué haría ahora? En este momento, el amor se desdibujaba y la traición amenazaba con destruirlo. La historia apenas comenzaba. ¿Estaría preparado para el impacto de las revelaciones que se avecinaban? Bruno, con el corazón aún palpitante en su pecho, se quedó mirando su celular. La preocupación se instaló en sus venas como un veneno corrosivo. ¿Cuál era la verdad que María Luisa había ocultado? La promesa de amor se desvanecía como humo en el aire. Su padre, de pie al lado de la cama, parecía absorber cada segundo, esperando a que su hijo cayera en la trampa que él había elaborado. «Escúchame, Bruno», insistió su padre. Su tono nervioso apenas ocultaba la desesperación. «No puedes seguir adelante con esto. Tu vida está en juego». Pero Bruno solo podía pensar en el mensaje. ¿Qué podría ser tan devastador?
La puerta se cerró de golpe cuando un grupo de médicos pasó corriendo, llevando una camilla. Los gritos, el sonido de pasos apresurados, llenaron la sala y provocaron que todos contuvieran la respiración. Y en medio del clamor, la enfermera gritó de nuevo: «Se necesitan más manos. Este hombre está en estado crítico». Bruno sintió que todo se volvía borroso. La confusión y el miedo arrastraron la atención de su padre a la camilla entrante. Un hombre herido, su rostro manchado de sangre, fue llevado rápidamente frente a ellos. Al verlo, el mundo de Bruno se detuvo. No, el rostro era familiar. Eran los rasgos de alguien en quien había confiado. Alguien que había estado detrás de su éxito en el agronegocio. «Diego, ¿qué pasó?». La pregunta salió casi como un susurro, pero sus ojos no se separaban del cuerpo en la camilla. El padre de Bruno se encogió de hombros, incapaz de ofrecer una respuesta. Tan solo el sonido del monitor cardíaco resonaba. Las luces parpadeaban y a través de la confusión, él escuchó la voz de Diego, que casi se desvanecía en un murmullo. «Bruno, olvida todo. No creas en las mentiras». Palabras entrecortadas pero impactantes que lo atravesaron como una flecha. «María Luisa es». Pero un grito lo interrumpió cuando los médicos comenzaron a trabajar frenéticamente sobre él, ignorando al mundo que transitaba alrededor. Bruno sintió que el aire se le escapaba. Diego no iba a sobrevivir. ¿Qué significaba eso para él? Todo lo que había construido podría desaparecer con ese hombre. Fue un amigo, un mentor, el amigo que había sido parte de un oscuro secreto. ¿Qué era lo que Diego sabía sobre él? «¡Suéltalo!», le gritó su padre a los médicos, la rabia recorriendo su cuerpo. «No dejes que se salga con la suya». De repente, una explosión de luces y cámaras estallaron en la sala. La prensa había llegado, alertada por la noticia del coma de Bruno. La avidez de los periodistas convertía ese instante en un espectáculo público. El murmullo se transformó en gritos de preguntas. «Bruno, ¿qué harás con tu legado?». Bruno sintió que sus piernas tambaleaban. Confusión, enojo, traición se entrelazaban. «¡Cállense!», gritó, pero su voz se ahogó en el ruido. Unos pasos resonaron, y cuando se volteó, vio a María Luisa correr por la puerta. Sus ojos llenos de pánico. Sus manos temblaban, y en su expresión había algo que lo hizo helar su sangre. «¡Bruno, espera!», gritó ella con desesperación. Se estaba acercando, y en su mirada había un terror palpable. «¡Tú no sabes lo que...!». Pero antes de que pudiera completar la frase, la presión en la cabeza de Bruno aumentó. Quería gritar, atacar, correr. ¿Era un juego de traiciones? La voz de su padre resonaba en su cabeza. La advertencia pesada. Ella oculta un secreto. Y el rostro de Diego en la camilla, con su mensaje a medias, gritando por atención. Todo se desenfrenó en segundos, como una tormenta atrapada en la sala. Fluido, ruido, voces. María Luisa llegó y tomó su mano. «Prometo que te explicaré todo, cariño. Por favor, escúchame». En ese momento, los murmullos se transformaron en gritos al borde de una revelación. ¿Qué haría Bruno?, se preguntó. ¿Podría incluso confiar en ella? La oscuridad del secreto que envolvía el alma de ese momento le hizo preguntarse si todo en lo que había creído se desmoronaría en un instante. La verdad estaba al borde y las sombras comenzaban a acercarse. ¿Qué haría ahora? La historia apenas comenzaba y el verdadero juego apenas estaba a punto de revelarse. Bruno sintió el calor de la mano de María Luisa, entrelazada con la suya. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de confusión y desesperación. Las palabras de su padre resonaban una y otra vez en su mente.
mientras el caos a su alrededor seguía aumentando. No puedo creer que este sea el momento para esto, pensó. El sudor en su frente se convertía en frío, un frío que lo atravesaba como una puñalada. «Bruno, escúchame», insistió María Luisa, tirando de él con desesperación. Sus ojos buscaban los de él. Pero las sombras de las dudas lo envolvían. La presión de lo que tenía que decir parecía aplastarlo. Era como si el aire se volviera más denso. El griterío de la prensa afuera se volvía un murmullo lejano, hasta que una voz familiar cortó la tensión. Alguien gritó: «¡Deténganse! ¡No dejen que se escape!». La atención en la sala se centró en la puerta, y entre la multitud apareció un personaje inesperado. Andrés, el primo de Bruno, con su rostro pálido y angustiado. «¿Qué haces aquí?», preguntó Bruno, confundido. Andrés, que siempre había sido el más escurridizo de la familia, había llegado sin avisar. «Debo advertirte, es sobre María Luisa. No confíes en ella», dijo Andrés, su voz temblorosa como si el aire que lo rodeara estuviera cargado de electricidad. Bruno sintió que sus entrañas se retorcían. «¿Por qué? ¿Qué quieres decir?». La incredulidad se dibujaba en su rostro. «Te lo prometo, no es quien dice ser. He visto cosas entre tu padre y ella». «Y no son buenas», respondió, lanzando miradas nerviosas a su alrededor. «Pero la voz de María Luisa me despertó. Ella ha estado a mi lado», protestó Bruno, pero ya comenzaba a dudar. Cada palabra que Andrés pronunciaba se colaba en su cabeza como veneno. «Escucha, te han engañado. No eres el único que está en peligro. Hay algo más grande que no comprendes. Entre la familia de ella y la tuya hay un secreto oscuro que podría arruinarlo todo», insistió Andrés, y su rostro se contorsionó como si estuviera sufriendo. Justo entonces, el sonido de una sirena cortó el aire. Bruno parpadeó. La atención de la sala se dividió entre Andrés y el alboroto afuera. De repente, las puertas del hospital se abrieron de golpe, y un grupo de hombres armados irrumpieron, sus rostros cubiertos con pasamontañas. Bruno sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueve!», gritó uno de ellos, mientras otros tomaban posiciones con sus armas. El caos estalló. La gente gritaba y se agachaba. Pero Bruno se quedó paralizado, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. María Luisa, con los ojos muy abiertos, lo empujó hacia el suelo. La confusión era total. Bruno sintió que el miedo lo invadía. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero lo único que podía escuchar era el retumbar de su propio corazón. «¿Qué está pasando?», gritó alguien, y en la penumbra vio a su padre intentando proteger a su madre. Pero luego se dio cuenta de algo perturbador. Su padre no estaba asustado, estaba sonriendo. Una sonrisa oscura que nunca había visto antes, como si lo hubiera estado esperando. Esa sonrisa cambió todo. «Te dije que nadie se mueve». Otra vez la voz autoritaria, y el miedo ideado en Bruno se amplificó. Su padre se inclinó hacia adelante y con una facilidad inquietante reveló la verdad que nunca había esperado. «Todo esto es parte del plan, hijo. No puedes dejar que te distraigan». Bruno sintió que le caía el mundo encima. ¿Esto era una traición? ¿Era su padre parte de todo esto? En medio del caos, la mirada de María Luisa se encontró con la de él, llena de pánico y confusión. La verdad que había estado oculta ahora parecía estar a punto de estallar, y él estaba en el epicentro. «María Luisa, ¿qué sabes?», preguntó, apenas más que un susurro, mientras la atmósfera se llenaba de tensión. «Bruno, yo», comenzó a decir, pero los hombres armados parecían acercarse más. En ese instante, una detonación resonó en el aire. El fuego tomó vida en el pasillo y todo se volvió un torbellino de gritos y humo. La historia apenas comenzaba
y Bruno se encontró en medio de secretos, traiciones y peligros que prometían cambiar el rumbo de su vida para siempre. La verdad que parecía tan cerca se esfumaba y un nuevo caos se apoderaba de todo. ¿Lograría desenredar lo que estaba a punto de estallar? Bruno sintió el calor de la mano de María Luisa, mientras la tensión. Todo parecía suceder en cámara lenta. El ruido de los gritos, el olor a miedo en el aire y la expresión desesperada de la mujer que estaba a su lado. En un instante, todo se desmoronó. ¡Al suelo! ¡Nadie se mueve! Los hombres armados vociferaban, sus rostros escondidos, su presencia oscura como una tormenta aterradora. El caos era palpable y las sirenas afuera se volvían ecos lejanos. La realidad de lo que estaba sucediendo se sumió de pronto en una oscuridad profunda. La mirada intensa de su padre, ahora llena de una especie de expectativa maliciosa, lo hizo temer lo peor. Todo a su alrededor se tornó un torbellino de incertidumbres. Los gritos se mezclaban con el sonido de pasos apresurados, y él, paralizado, miraba a su padre. «Esto es solo el comienzo, hijo. El legado no puede terminar así», murmuró, y esa sonrisa perturbadora lo llenó de inquietud. «¿Qué pasa?», le gritó Bruno, su voz quebrándose. Pero su padre se limitó a sonreír con esa misma sonrisa oscura. Todo el pánico se enredó en su pecho. El instante se volvió un clímax. Justo cuando creía que todo era caos, un hombre encapuchado se dio la vuelta y, apuntando con su arma hacia el pasillo, soltó una frase que resonó en el aire. «No hay más escapatoria. La verdad debe salir a la luz». Esa oración, sin embargo, no era solo una amenaza, era un aviso. En ese preciso momento, una explosión sacudió el hospital y las luces titilaron, llenando el lugar de humo y escombros. Bruno sintió que el mundo se desvanecía. «María Luisa, déjame ir», gritó, mientras el suelo vibraba bajo sus pies. «No, no te vayas», ella suplicó, apretando su mano con más fuerza. Pero él sabía que necesitaba respuestas. Necesitaba comprender la verdad. Desde el fondo del caos salió un eco familiar. La voz de Diego resonando en sus pensamientos. «Olvida todo. No creas las mentiras». Una figura emergió del humo. Era su primo Andrés, tambaleándose, su rostro demacrado. «Bruno, tienes que escucharme. La verdad es más oscura de lo que creías», dijo. Sus ojos reflejaban miedo. «¿Cuál es la verdad, Andrés? ¿Qué te ha hecho venir aquí?», preguntó Bruno, desesperado, mientras el sonido del pánico lo envolvía. Andrés tomó aire, pero antes de que pudiera hablar, un disparo resonó. Todo se congeló. En el instante siguiente, María Luisa cayó de rodillas. Su rostro palideció y su mirada se apagó. El tiempo pareció detenerse mientras él la miraba caer. Su corazón se detuvo. «¡No!», gritó, corriendo hacia ella. El ambiente se llenó de una confusión aterradora. La realidad de que ella podía estar herida lo invadió. En su mente, la visión de su padre devolviendo su mirada trémula hacía eco, quebrando el mundo que conocía. En ese viaje de vida y muerte, las sombras del pasado se entrelazaban con el presente. El caos se tornó en un grito ensordecedor. «María Luisa», su voz resonó en la sala, mientras el dolor lo atravesaba ferozmente. Pero junto a ella cayó algo más. Un pequeño dispositivo cayó de su bolsillo y Bruno se agachó a recogerlo. La pantalla brillaba con un mensaje: «Inicio del plan activado». En ese instante todo se reveló. La traición que creía venir de un solo lado se expandía hacia otro lugar. El dispositivo mostraba detalles de su vida, sus inversiones, sus enemigos.
Era un mapa de traiciones y alianzas secretas. La pregunta brotó como un eco feroz en su mente. ¿Era María Luisa parte de esto? La sala parecía cerrarse sobre él. Todo se iba distorsionando. ¿Qué has hecho?, pensó, mirando a su padre, que mantenía esa sonrisa retorcida. Y en la confusión los hombres armados comenzaron a acercarse, como si la revelación no fuera suficiente para colapsar su mundo. La historia apenas comenzaba, y lo que él creía ser amor se convertía en una espiral de traiciones y secretos. Bruno se preguntaba a sí mismo, ¿quién era realmente María Luisa? ¿Qué era lo que estaba dispuesto a perder? En medio de todo esto, sintió que una sombra se apoderaba de su corazón. ¿Lograría encontrar la verdad antes de que las sombras lo consumieran por completo? Bruno sintió el calor de la mano de María Luisa entrelazada con la suya. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de confusión y desesperación. Las palabras de su padre resonaban una y otra vez en su mente, mientras el caos a su alrededor seguía aumentando. No puedo creer que este sea el momento para esto, pensó. El sudor en su frente se convertía en frío, un frío que lo atravesaba como una puñalada. Bruno era amigo. Sus ojos buscaban los de él, pero las sombras de las dudas lo envolvían. La presión de lo que tenía que decir parecía aplastarlo. Era como si el aire se volviera más denso. El griterío de la prensa afuera se volvía un murmullo lejano, hasta que una voz familiar cortó la tensión. Alguien gritó: «¡Deténganse! ¡No dejen que se escape!». La atención en la sala se centró en la puerta, y entre la multitud apareció un personaje inesperado. Andrés, el primo de Bruno, con su rostro pálido y angustiado. «¿Qué haces aquí?», preguntó Bruno, confundido. Andrés, que siempre había sido el más escurridizo de la familia, había llegado sin avisar. «Debo advertirte, es sobre María Luisa. No confíes en ella», dijo Andrés, su voz temblorosa, como si el aire que lo rodeara estuviera cargado de electricidad. Bruno sintió que sus entrañas se retorcían. «¿Por qué? ¿Qué quieres decir?». La incredulidad se dibujaba en su rostro. «Te lo prometo, no es quien dice ser. He visto cosas entre tu padre y ella, y no son buenas», respondió lanzando miradas nerviosas a su alrededor. «Pero la voz de María Luisa me despertó. Ella ha estado a mi lado», protestó Bruno, pero ya comenzaba a dudar. Cada palabra que Andrés pronunciaba se colaba en su cabeza como veneno. «Escucha, te han engañado. No eres el único que está en peligro. Hay algo más grande que no comprendes. Entre la familia de ella y la tuya hay un secreto oscuro que podría arruinarlo todo», insistió Andrés, y su rostro se contorsionó como si estuviera sufriendo. Justo entonces, el sonido de una sirena cortó el aire. Bruno parpadeó perplejo. La atención de la sala se dividió entre Andrés y el alboroto afuera. De repente, las puertas del hospital se abrieron de golpe, y un grupo de hombres armados irrumpieron. Sus rostros cubiertos con pasamontañas, Bruno sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueve!», gritó uno de ellos, mientras otros tomaban posiciones con sus armas. El caos estalló. La gente gritaba y se agachaba, pero Bruno se quedó paralizado, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. María Luisa, con los ojos muy abiertos, lo empujó hacia el suelo. La confusión era total. Bruno sintió que el miedo lo invadía. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero lo único que podía escuchar era el retumbar de su propio corazón. «¿Qué está pasando?», gritó alguien, y en la penumbra vio a su padre intentando proteger a su madre.
Pero luego se dio cuenta de algo perturbador. Su padre no estaba asustado, estaba sonriendo. Una sonrisa oscura que nunca había visto antes, como si lo hubiera estado esperando. Esa sonrisa cambió todo. Te dije que nadie se mueve. Otra vez la voz autoritaria, y el miedo ideado en Bruno se amplificó. Su padre se inclinó hacia adelante y con una facilidad inquietante reveló la verdad que nunca había esperado. Todo esto es parte del plan, hijo. No puedes dejar que te distraigan. Bruno sintió que le caía el mundo encima. El caos se tornó un grito ensordecedor. «¡María Luisa!», gritó, pero antes de que pudiera salvarla, una de las figuras encapuchadas apuntó hacia ella. Un disparo resonó. El tiempo pareció detenerse. La imagen quedó congelada en su mente. María Luisa cayendo al suelo, su rostro una mezcla de sorpresa y dolor. La sala se llenó de gritos, el aire se volvió espeso, y Bruno sintió que su corazón se detenía. Corrió hacia ella, pero una mano lo detuvo. «¡No! ¡No te acerques!», gritó Andrés con la voz quebrada. Bruno se volvió hacia él, confuso. «¿Por qué no? Necesito ayudarla». En ese instante, un grito desgarrador salió de los labios de María Luisa. «¡Oh, Bruno! ¡Soy yo! ¡Soy yo!», dijo, y la mirada de ella era una súplica, llena de lágrimas. «¿No lo entiendes?». «¿Qué estás diciendo?», cuestionó Bruno, sintiendo que los cimientos se desmoronaban. Pero antes de que pudiera procesar sus palabras, uno de los hombres enmascarados se agachó a su lado y le susurró: «Ella es parte de todo esto. Ella fue quien te llevó aquí». Bruno retrocedió como si lo hubieran golpeado. «¿Qué? No, eso no puede ser». Entonces el hombre reveló su rostro. Era Diego, su viejo amigo, pero ahora con una mirada fría y calculadora. «Todo fue planeado, Bruno. Tú solo eres un peón en este juego, y las cosas que ella ha estado escondiendo son parte de un plan mucho más grande». «No, no, esto no es real», murmuró Bruno, sintiendo que el aire se le escapaba. Miró a María Luisa, buscando alguna señal de que todo esto era un error. Pero su expresión era dolorosa, llena de secretos que parecían romperla desde adentro. Un segundo disparo resonó, pero esta vez no fue hacia María Luisa. La bala impactó en el hombro de Andrés, quien cayó al suelo, desmoronando la confusión en el aire. Las luces parpadearon, el caos aumentó, y en medio de su miedo, Bruno sabía que el mundo que había construido estaba a punto de desmoronarse completamente. «¿Por qué me hiciste esto, María Luisa?», gritó. La ira y el dolor retumbaban en su pecho. Cada instante que había creído en ella ahora se sentía como una traición brutal. La verdad al fin estaba ahí, expuesta, y el futuro se volvía un laberinto oscuro del que no podía escapar. ¿Cómo pudo llegar a confiar en ella? Y en medio del caos, el giro estaba tan cerca que podía palparlo. Todo había cambiado. Las sombras del pasado avanzaban, y el eco de los secretos que se alzaban en el aire lo dejaban atrapado en un abismo de incertidumbre. ¿Sería posible recomponer su mundo? ¿O todo estaba destinado a ser destruido por la verdad? Bruno sintió el calor de la mano de María Luisa entrelazada con la suya. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de confusión y desesperación. Las palabras de su padre resonaban una y otra vez en su mente, mientras el caos a su alrededor seguía aumentando. «No puedo creer que este sea el momento para esto», pensó. El sudor en su frente se convertía en frío
insistió María Luisa, tirando de él con desesperación. Sus ojos buscaban los de él, pero las sombras de las dudas lo envolvían. La presión de lo que tenía que decir parecía aplastarlo. Era como si el aire se volviera más denso. El griterío de la prensa afuera se volvía un murmullo lejano, hasta que una voz familiar cortó la tensión. Alguien gritó: «¡Deténganse! ¡No dejen que se escape!». La atención en la sala se centró en y entre la multitud apareció un personaje inesperado. Andrés, el primo de Bruno, con su rostro pálido y angustiado. «¿Qué haces aquí?», preguntó Bruno, confundido. Andrés, que siempre había sido el más escurridizo de la familia, había llegado sin avisar. «Debo advertirte, es sobre María Luisa». «No confíes en ella», dijo Andrés, su voz temblorosa como si el aire que lo rodeara estuviera cargado de electricidad. Bruno sintió que sus entrañas se retorcían. «¿Por qué? ¿Qué quieres decir?». La incredulidad se dibujaba en su rostro. «Te lo prometo, no es quien dice ser. He visto cosas entre tu padre y ella, y no son buenas», respondió, lanzando miradas nerviosas a su alrededor. «Pero la voz de María Luisa me despertó. Ella ha estado a mi lado», protestó Bruno. Pero ya comenzaba a dudar. Cada palabra que Andrés pronunciaba se colaba en su cabeza como veneno. «¡Que escucha! ¡Te han engañado!». «No eres el único que está en peligro. Hay algo más grande que no comprendes. Entre la familia de ella y la tuya hay un secreto oscuro que podría arruinarlo todo», insistió Andrés, y su rostro se contorsionó como si estuviera sufriendo. Justo entonces, el sonido de una sirena cortó el aire. Bruno parpadeó, perplejo. La atención de la sala se dividió entre Andrés y el alboroto afuera. De repente, las puertas del hospital se abrieron y un grupo de hombres armados irrumpieron, sus rostros cubiertos con pasamontañas. Bruno sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueve!», gritó uno de ellos, mientras otros tomaban posiciones con sus armas. El caos estalló. La gente gritaba y se agachaba, pero Bruno se quedó paralizado, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. María Luisa, con los ojos muy abiertos, lo empujó hacia el suelo. La confusión era total. Bruno sintió que el miedo lo invadía. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero lo único que podía escuchar era el retumbar de su propio corazón. «¿Qué está pasando?», gritó alguien, y en la penumbra vio a su padre intentando proteger a su madre. Pero luego se dio cuenta de algo perturbador. Su padre no estaba asustado, estaba sonriendo. Una sonrisa oscura que nunca había visto antes, como si lo hubiera estado esperando. Esa sonrisa cambió todo. «Te dije que nadie se mueve». Otra vez la voz autoritaria, y el miedo ideado en Bruno se amplificó. Su padre se inclinó hacia adelante y con una facilidad inquietante reveló la verdad que nunca había esperado. «Todo esto es parte del plan, hijo. No puedes dejar que te distraigan». Bruno sintió que le caía el mundo encima. El caos se tornó un grito ensordecedor. «¡María Luisa!», gritó. Pero antes de que pudiera salvarla, una de las figuras encapuchadas apuntó hacia ella. Un disparo resonó. El tiempo pareció detenerse. La imagen quedó congelada en su mente. María Luisa cayendo al suelo, su rostro una mezcla de sorpresa y dolor. La sala se llenó de gritos, el aire se volvió espeso, y Bruno sintió que su corazón se detenía. Corrió hacia ella, pero una mano lo detuvo. «¡No! ¡No te acerques!», gritó Andrés con la voz quebrada. Bruno se volvió hacia él, confuso. «¿Por qué no? Necesito ayudarla». En ese instante, un grito desgarrador salió de los labios de María Luisa. «Bruno, soy yo, dijo, y la mirada de ella era una súplica llena de lágrimas. «No lo entiendes». «¿Qué estás diciendo?».
cuestionó Bruno, sintiendo que los cimientos se desmoronaban. Pero antes de que pudiera procesar sus palabras, uno de los hombres enmascarados se agachó a su lado y le susurró: «Ella es parte de todo esto. Ella fue quien te llevó aquí». Bruno retrocedió como si lo hubieran golpeado. «Sí, no, eso no puede ser». Entonces el hombre reveló su rostro. Era Diego, su viejo amigo, pero ahora con una mirada fría y calculadora. «Todo fue planeado, Bruno. Tú solo eres un peón en este juego, y las cosas que ella ha estado escondiendo son parte de un plan mucho más grande». No, esto no es real», murmuró Bruno, sintiendo que el aire se le escapaba. Miró a María Luisa, buscando alguna señal de que todo esto era un error, pero su expresión era dolorosa, llena de secretos que parecían romperla desde adentro. Un segundo disparo resonó, pero esta vez no fue hacia María Luisa. La bala impactó en el hombro de Andrés, quien cayó al suelo, desmoronando la confusión en el aire. Las luces parpadearon, el caos aumentó, y en medio de su miedo Bruno sabía que el mundo que había construido estaba a punto de desmoronarse completamente. «¿Por qué me hiciste esto?», María gritó. La ira y el dolor retumbaban en su pecho. Cada instante que había creído en ella ahora se sentía como una traición brutal. La verdad, al fin, estaba ahí, expuesta, y el futuro se volvía un laberinto oscuro del que no podía escapar. Pero en ese instante, un estruendo sacudió la sala y el suelo tembló bajo sus pies. Las luces comenzaron a parpadear y un humo denso empezó a llenar el lugar. La confusión se tornó en tumulto. Ruidos de caos, gritos, desesperación. La realidad parecía desvanecerse. «¡Bruno, levántate!». Una voz resonó en su mente. Era un eco, una revelación. Las luces titilaron de nuevo, y cuando se volvieron a encender, Bruno miró alrededor. Todo había cambiado. Sus ojos se encontraron con los de su padre, y el horror lo envolvió. En lugar de la imagen de un hombre poderoso, vio a alguien más. Bajo la máscara de autoridad, había un rostro que había conocido de otro lugar. Un rostro que nunca había pensado ver en esta situación. «¿Tú?», balbuceó. El aire se le escapaba. «Es hora de que sepas la verdad, Bruno», dijo su padre, su voz baja pero potente. En ese momento, la sala se congeló en su interior. Todo fue un juego. Tú te convertiste en un peón en la guerra que he estado librando. Y María Luisa, ella no es quien dice ser. Es más que una simple cantante, y yo soy parte de algo mucho más oscuro». Bruno sintió que todo lo que creía se desmoronaba. La realidad que había dado sentido a su vida se evaporaba, y lo único que podía ver era un precipicio. ¿Qué había estado ocurriendo realmente a su alrededor? Las revelaciones lo desgarraban. ¿Cómo había llegado a tener su vida construida sobre un castillo de mentiras? «No, no me lo puedes estar diciendo», murmuró, mientras el dolor y la incredulidad se mezclaban. «Todo este tiempo, ¿dónde estabas?». Su padre sonrió. Un gesto frío, helado. «Siempre aquí, hijo, protegiéndote de la verdad. Hasta ahora». La historia apenas comenzaba, y con cada palabra el mundo de Bruno se volvía más oscuro. Se preguntaba, ¿quién era realmente María Luisa? ¿Qué secretos guardaba? La verdad se acercaba, y el eco de lo que había creído era un susurro lejano. ¿Sería posible salir de este torbellino y volver a encontrar la luz? Las sombras se cerraban a su alrededor, y Bruno estaba a punto de descubrir que el verdadero horror apenas empezaba a revelarse. Bruno sintió que su mundo se desmoronaba. Su padre, con esa sonrisa inquietante, despertó en él un miedo profundo.
¿Qué quieres decir con que todo esto es parte de un plan? Las palabras le salían entrecortadas, como si estuviera luchando por respirar. La confusión arremetía en su mente, mientras el caos giraba a su alrededor. «Estás metido en algo más grande de lo que imaginas, hijo», continuó su padre. «María Luisa no solo es una cantante, ella es hija de un rival en el negocio, y su llegada a tu vida fue parte de un juego». Bruno se sintió como si lo hubieran golpeado en el estómago. «¿Para qué? ¿Usarme como un peón? La voz de María Luisa, su amor, ¿todo fue una mentira? Ella es un activo, Bruno, solo un medio para un fin», explicó su padre con una calma que lo irritaba. En ese momento, el grito de alguien en la sala cortó el aire. Un hombre encapuchado parecía agacharse junto a su compañero, el rostro parcialmente oculto tras la máscara. «No hay tiempo para discusiones», gritó uno de los hombres armados. «Lo que importa es el trato». Y con esas palabras, el hombre disparó al aire. La bala estalló como un trueno. Bruno se agachó instintivamente, el pánico incendiando la sala. Pero entonces todo cambió. Un segundo después, el hombre que había disparado recibió un balazo en el pecho. Las luces parpadearon, el tiempo pareció ralentizarse y un grito desgarrador resonó. Era una mujer. Su voz se filtraba entre el humo, siendo la única cordura en medio del loco caos. Sin poder contener, Bruno miró hacia la fuente del grito. Era María Luisa. Con lágrimas brotando de sus ojos, ella se convirtió en el centro de su mundo. «¡No! ¡Bruno, no! ¡Corre!», le gritó. «¿Qué está pasando?». La angustia en su voz llenó el aire. Pero entonces el caos tomó forma. Fuerzas especiales con uniformes tácticos se abalanzaron hacia la escena. La sala se convirtió en un tiroteo no previsto. «¡Quédense en el suelo, todos!», ordenó un oficial, dejando claro que sabían lo que estaba ocurriendo. Pero Bruno no podía moverse. Quería correr hacia María Luisa, encontrar respuestas. En ese instante la figura de Diego apareció en el umbral, herido, pero con la mirada feroz. «Bruno, tienes que oírme. No es lo que piensas». Las balas continuaban resonando. El caos se lateralizaba, pero él fijó su mirada en él. «¿Qué? ¿Eres parte de esto también?». El dolor y la traición amenazaban con consumirlo. Sin embargo, lo que Diego reveló a continuación lo dejó helado. María Luisa, no solo una víctima, es la que ha manipulado todo desde el principio. Todo el amor que sentiste es parte del plan. Ella se infiltró en tu vida para llevarte hacia este momento», dijo Diego con voz trémula. Bruno sintió que el mundo se desvanecía. Miró a María Luisa, sus ojos llenos de desesperación, pero la confusión en su corazón crecía. ¿Es cierto? La pregunta se coló en el aire, cargada de su incredulidad. «¿Me has estado utilizando, María Luisa?». «No, Bruno, no es así. Te juro que…». Pero en ese instante, el mismo hombre que había disparado cayó, revelando que era en realidad un amigo de la infancia de Bruno, un antiguo compañero en el agronegocio. La verdad gritando desde la sombra. «¿Por qué, Diego? ¿Por qué mentiste?», gritó. Su cabeza daba vueltas. Justo cuando el caos parecía calmarse, un estruendo resonó y una explosión sacudió el ala del hospital. Las luces se apagaron. El aire se llenó de humo. Las voces se convertían en murmullos apagados. Todo se volvió oscuro, y él escuchó un grito que lo penetró. «Bruno, ayúdame». Era la voz de María Luisa, ahogada en el ruido de la destrucción. Cuando la luz regresó, sus ojos se posaron en una forma tumba en el suelo. El horror le paralizó el aliento. La sala estaba en ruinas. La verdad
era más compleja y aterradora de lo que pensaba. Y con el eco de su propia confusión resonando, comprendió que todo había cambiado para siempre. La historia no solo tenía un nuevo giro, sino que se había convertido en una espiral de secretos, traiciones y un futuro incierto. ¿Era posible salir de este torbellino? ¿Y qué más podía haber escondido María Luisa? ¿Qué haría con todo esto? A medida que el humo se disipaba, Bruno sentía que su vida se desvanecía. Bruno sintió que el aire se le escapaba, su mundo colapsando a su alrededor. La imagen de María Luisa, en el suelo, apenas consciente, se grababa a fuego en su mente. «María Luisa», gritó, mientras se lanzaba a su lado, el dolor punzando su pecho. Cada paso hacia ella era un esfuerzo, como si el tiempo se hubiera detenido. Miró sus ojos, llenos de lágrimas, su rostro pálido. «Despierta, por favor». Su padre seguía ahí, sonriendo, la decepción flotando entre ellos como una nube oscura. ¿Qué había hecho con su vida? ¿Por qué todo se había vuelto un torrente de traiciones y secretos? Pero no podía perderse en los pensamientos ahora. «No puedo dejar que esto termine así», murmuró, sacudiendo la mano de María Luisa, buscando en ella una chispa de vida. «¡En el suelo todos!». La voz de los hombres armados resonó de nuevo. Pero Bruno no podía pensar en nada más que en salvarla. En un instante, un disparo rebotó y alguien cayó. La escena se tornó un caos. El eco de la bala resonaba en sus oídos y el humo se cebaba en el aire. «María Luisa», gritó, tratando de protegerla, de acurrucarla entre sus brazos. Pero mientras lo hacía, un grito desgarrador atravesó el espacio. «¡Bruno, no te acerques!». Era Diego. Su voz desesperada se alzaba sobre el ruido. «Ella no es quien crees». Una sensación helada le recorrió la espalda al escuchar esas palabras. «¿Qué?», mana de su boca como un susurro. El mundo a su alrededor parecía girar. «¿Qué quieres decir con eso?». «Mira, está herida». «Lo que te dije es cierto. Ella ha estado manipulándote desde el principio», insistió Diego, con los ojos ardientes. Un sudor frío le corría por la frente a Bruno. «Ella está detrás de esto». «No, tú no puedes. No puedes desmerecer lo que sentimos», Bruno replicó. El dolor en su voz era palpable, pero la verdad estaba ahí, rompiendo a su alrededor como una ola. Entonces un nuevo estruendo hizo que el suelo temblara. «¡Cálmense todos!», gritaron los oficiales, pero la atmósfera era de puro pánico. En ese caos una figura apareció. Era la madre de Bruno, tambaleándose, cubierta de polvo y sangre. Su rostro pálido y arrugado parecía conocer todos los secretos del mundo. «¡Bruno!», gritó ella. Sus ojos reflejaban un terror infinito. «Tienes que saber la verdad sobre tu padre». Bruno sintió que el tiempo se detenía. «¿Sobre mi padre?». Su voz temblaba. El corazón se le detuvo. La confusión se convirtió en horror. «¿Qué sabes? Tu padre no es tu padre», reveló ella con un tono quebrado. «Todo ha sido una mentira. Tu madre no te lo quería decir, pero fui engañada. La única razón por la que tu padre te crió es porque su verdadero objetivo era controlar tu herencia. Nunca te ha amado. Nunca». El mundo alrededor de Bruno se desvaneció. La revelación lo golpeó con toda su fuerza. Todas las risas, los abrazos, los momentos compartidos ahora se sentían como un espejismo. «¡No puede ser!», gritó impotente. «Es verdad, Bruno. Desde el principio, él solo ha utilizado a todos a su alrededor. A ti, a María Luisa, a mí». El aire se volvió pesado. La verdad, como un depredador oculto, emergía, y Bruno se preguntaba si todo lo que había conocido era solo un tejido de mentiras.
¿Acaso su vida había sido solo un juego para su padre? María Luisa, que yacía en el suelo, mirada contraída de dolor, todavía no podía moverse. «Estás equivocado, Bruno. Lo siento, no quería que esto sucediera», murmuró, sus ojos tratando de alcanzar los de él. Y al otro lado de la habitación, Diego observaba la calamidad. «Bruno, debes salir aquí. La verdad está a punto de explotar, y si no lo haces, vas a perderlo todo». Un nuevo pistoletazo de realidad lo golpeó. «¿Esto es la verdad? ¿Por eso me traicionaste? ¿Todo era parte de un plan?» El aire se volvió un susurro lleno de desesperanza. Con un acto de valentía, Bruno levantó la vista a la figura ominosa de su padre, quien todavía sonreía disfrutando el espectáculo. «¡Eres un monstruo! ¿Qué más has hecho?», clamó, su voz llena de rabia. Pero justo en ese momento, un grupo de figuras enmascaradas entró en la sala, sus rostros ocultos bajo capuchas, y el horror se amplificó. «¡Nadie se mueve!», gritó el líder. El caos se desató de nuevo. La verdad, ahora más turbia y oscura que antes, lo envolvía todo. Y mientras Bruno se encontraba en medio del infierno que había desatado su vida, una nueva ola de preguntas se alzaba. ¿Qué era realidad? ¿A quién podía realmente confiar? La historia apenas comenzaba. La niebla de los secretos lo rodeaba y la necesidad de saber la verdad se convertía en una febril urgencia. Con un corazón desgarrado y un futuro incierto, se preparó para la tormenta que se acercaba. Bruno sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El caos estallaba a su alrededor. Gritos, disparos y la llegada de fuerzas especiales, todo mezclado con el humo denso que lo envolvía. Miró a María Luisa, desvanecida en el suelo, y su corazón se rompió un poco más. «No, no, no», repetía sin parar. La impotencia ardía en su pecho. «Bruno, atrás», gritó Diego, su viejo amigo, empujándolo hacia un rincón seguro. La adrenalina lo llenaba. Los hombres armados seguían gritando órdenes, pero él solo podía pensar en ella. Tenía que salvarla. Mientras las balas silbaban como un vendaval, Bruno arrastró su cuerpo hacia María Luisa. «Por favor, despierta», susurró, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Entonces, un destello de luz iluminó la habitación. Los oficiales armados comenzaron a enfrentarse a los secuestradores, y entre el rayo de esperanza, él encontró la fuerza para actuar. «Por favor, no la dejen», gritó. Su voz era un eco desgarrado. La conexión entre ellos era más fuerte que cualquier traición. Justo cuando pensaba que el tiempo se detendría para siempre, su padre apareció, con esa sonrisa perturbadora que nunca se había ido. «Esto es un espectáculo que nunca olvidarás, hijo», dijo con un tono helado. «¡Cállate!», bramó Bruno, su ira brotando. «Lo que has hecho, vas a pagar por ello». Mientras sus palabras resonaban, una balacera estalló a su lado. El ruido agitó su corazón, y cuando miró hacia la multitud, vio a su madre, aterrada, escabulléndose entre los cuerpos. «¡Mamá!», gritó, pero en ese momento, de entre la bruma, una nueva figura emergió. Andrés, su primo, el más escurridizo, con el cuerpo temblando. «Bruno, hay más en juego de lo que imaginas», exclamó. Todo se tornaba confuso. ¿A quién podía creer? Mientras el caos intensificaba, Bruno solo quería escapar y llevar a María Luisa a un lugar seguro. El sonido de más disparos lo devolvió a la realidad. Un grito desgarrador quebró el aire. La escena se llenó de una angustia palpable. «María Luisa», pensó, sintiendo que el miedo lo consumía. En ese instante, un oficial atravesó la habitación, su mirada decidida. «¡Fuera de aquí todos!», ordenó. Inspirado por su líder, Bruno se acercó a María Luisa. Con manos temblorosas, la tomó. «Te tengo», le dijo. Su voz era suave. El amor que sentía por ella era más fuerte que cualquier secreto oscuro.
En su corazón, sabía que tenía que decirle lo que realmente pensaba. Mientras pensaban en escapar, las luces comenzaron a parpadear de nuevo. El tumulto de voces se tornó un murmullo lejano. «Lo siento, Bruno». «Todo fue un plan», murmuró María Luisa. Su aliento era apenas un susurro. Pero él la interrumpió. «No importa. Vamos a salir de aquí juntos», le dijo con determinación, decidido a no dejarla atrás. Justo cuando estaban a punto de correr, su padre se interpuso. «¡Detente, Bruno!». Su voz resonaba como un trueno. «¡Nunca!», gritó Bruno, empujando a su padre, pero éste se quedó firme. Una explosión resonó de nuevo, y el caos se desataba, mientras el humo llenaba la habitación. Bruno y María Luisa encontraron su camino hacia la salida, el amor como único faro en un mar de oscuridad. Al salir, la realidad se abalanzó sobre ellos de inmediato. Fuerzas del orden, gritos de la prensa y el reguero de cuerpos heridos en el suelo. Bruno sintió un dolor feroz al mirar lo que había pasado. «Vamos a curarnos», musitó, entrelazando sus dedos con los de ella. Aunque los secretos se desbordaban, hubo un momento de claridad. Un instante donde el amor triunfó sobre la traición. El futuro era incierto, pero juntos sabían que podían afrontarlo. En el fondo, la historia de su amor seguía siendo suya, y eso era lo que importaba. Con el eco de sus pasos resonando en el asfalto fresco, Bruno miró a María Luisa. «No importa lo que digan, vamos a hacer nuestra propia historia». Y así, mientras el ruido del mundo se desvanecía, una nueva saga comenzaba a tomar forma. Pero aún había sombras acechando en el horizonte. Esto no se acaba aquí. Si quieres saber qué pasa después, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar al canal. Tu apoyo hace la diferencia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este giro inesperado. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5